Colombia es netamente elitista. En la parte política, pues lógico que también hay la parte elitista, que son los padres que han sido políticos, le dejan a los hijos ese legado, esa fama, ese poder, ese potencial de votos y esa parte económica, con la cual ellos pueden hacer la política y estar en el Congreso, ya sea en la Cámara o en el Senado. Bueno, pues yo creo que sí existe el elitismo, por un lado, como lo dice, por el lado del desarrollo. Obviamente hay regiones del país que han equiparado el desarrollo y han eclipsado el resto de regiones y departamentos del país. Tenemos regiones del país que son muy olvidadas y son muy atrasadas. Por ese lado, sí existe el elitismo político. Si es por parte del poder político, pues, o sea, hay familias que siempre se han compartido el poder, o sea, en el caso digamos, de tomar las riendas del país, pero pues hay gente que, a pesar de que tiene líos con narcotráfico y paramilitarismo, todavía sigue controlando, digamos, las riendas de la ciudad, a pesar de que tiene procesos penales y que es sabido y que está abierto. Colombia puede ser considerado un país elitista a la hora de aplicar justicia, a la hora de la preferencia de la clase alta al pueblo, al ciudadano, a quienes verdaderamente nos luchamos la vida por salir adelante. Siempre las élites de Colombia han sobresalido, más que todo, por la corrupción, por opacarnos, por decir, a mí qué mierdas me importa lo que pasa en este país, el que está haciendo las cosas soy yo. Pues siempre se van a favorecer ellos. Colombia es un país elitista en el momento en el que le abre las puertas a unos pocos, que porque tienen plata, que porque tienen el poder del país. Indudablemente debemos decir que sí, que Colombia es un país muy elitista, ya que se nota muy profundamente en la jerarquía de las clases sociales. Sí, considero que Colombia es un país elitista porque la mentalidad de la mayoría de personas es que los candidatos que pueden ser mejor gobernantes tienen que tener una influencia familiar sobre política. Sí, pienso que es un país elitista porque se ha mirado cómo han salido presidentes de un mismo grupo familiar, de una misma descendencia o de un pequeño grupo que forman ciertos políticos y de ahí sale un presidente. Entonces, pienso que sí es un país elitista. Yo pensaría que sí, debido a que aquí en Colombia se ve muy marcada el poderío, la capacidad de gobernar de, por decirlo así, grupos políticos, y pues son ellos los que toman la mayoría de las decisiones políticas que hay en nuestro país. Colombia son países muy elitistas, en el que se ve la diferencia entre los diferentes estratos, la clase social, el poder adquisitivo y económico. Hay unas élites políticas, las que han dominado, las que han gobernado el país toda la vida. Y hay otra élite, que es la que la quiere gobernar, que es la de la izquierda, como el derecha, izquierda y centro. Esas tres son las élites más grandes de Colombia. La verdad sí considero que Colombia es elitista, ya que pues como hemos visto, la familia Lleras ha gobernado desde el poder desde la década de los 60, ha venido gobernando en el poder. El elitismo es, como dicen, es una cuestión que siempre va a tener una marca o un poder dentro del Estado, dentro de la gente, dentro de la sociedad. Entonces por eso uno está de acuerdo con eso, pero no es que conscientemente esté de acuerdo, sino que le toca porque no hay más, ¿sí? Una persona que no tenga todo ese bagaje, todo ese poder económico, todo ese poder social, pues no puede aspirar a esos cargos de alto rango en el Estado, ¿sí? Eso es solamente para esas personas elitistas que vienen de grandes familias y que tienen mucho poder económico y mucho poder social. Yo pienso que digamos que las élites políticas, o bueno, en general las élites en un país no se pueden evitar. O sea, siempre va a haber, en todos los países del mundo ocurre, siempre va a haber gente que por la cantidad de poder que amasan, que siempre es económico y político, o sea, son los que realmente controlan, digamos, las riendas del país. Lo que yo no considero es que, digamos, eso tenga que derivarse en clientelismo. Entonces, en la medida que no existe el clientelismo, en la medida que exista la meritocracia y que las personas que realmente son buenas en eso lleguen a las posiciones de poder, pues digamos que el elitismo no que no hace sufrir al país, sino no lo perjudica. Pero en la medida que eso sea clientelismo y que digamos que el país prácticamente se repartan entre las personas que son familiares o que le den favores y que no realmente se lo merecen, pues entonces eso sí perjudica, yo creo que la nación. Eso que usted dice sobre la meritocracia, eso es una mentira, eso es una falacia, eso siempre los políticos son los que colocan los cargos y colocan a las personas que le ayudan en política.
a los desconocidos no los ayudan. Y la meritocracia, eso no existe, porque así la persona saca el primer puesto, llega, pasa al psicólogo, pasa al otro el examen y lo rajan por cualquier circunstancia, no le dan el cargo, así tenga la capacidad. ¿Sí? De 100, uno o sí, puede pero el resto, y si pasa, muy bueno. Sí, tiene que ser muy bueno. Y si pasa, al poco tiempo lo cambian por otro de política. Con el elitismo en absolutamente nada estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque es una clasificación que nos hacen a nosotros. ¿Acaso nosotros por tener menos o más cosas vamos a dejar de tener los mismos derechos? Se supone que tenemos una constitución política que nos favorece a todos los colombianos. ¿Y qué? ¿Qué es la élite? La élite en Colombia ha sido, mejor dicho, la inequidad en una sola palabra. ¿Qué nos hacen? Robarnos. ¿Por qué tienen plata? Porque nos roban. Las élites no son más que un engaño. Porque prácticamente el país es tan desigual por la clasificación que tiene. No estoy de acuerdo con el elitismo, porque el elitismo solo lleva a que una clase social minoritaria, porque es minoritaria, siempre tengan el poder por tener el dinero para poder dirigir en cuanto a lo político, lo social y lo económico. Bueno, yo no estoy de acuerdo con el elitismo porque considero que debemos brindarle la oportunidad a personas que tengan mentalidad diferente, así no tengan influencias políticas en sus familias. Debemos brindarle la oportunidad a otros, porque puede que al brindarles esa oportunidad aportemos para que el país de verdad cambie y progrese. Yo opino que no estoy de acuerdo con el elitismo, creo que es muy importante darle la oportunidad a otros gobernantes, a otros líderes, de gobernar el país con nuevas ideas y ayudar a que el país crezca. Pues yo pensaría que no, porque debido a que existe elitismo en Colombia, hay varios factores que no se toman, y al decir factores me refiero a como las capacidades o ideas que tienen otras personas que no son capaces de implementarlas debido a que no tienen una trascendencia o un poderío. No estoy de acuerdo porque es importante tener en cuenta la igualdad de la gente. Por más que tengamos dinero, no podemos despreciar, ni humillar, ni excluir a la gente, sea por su condición económica que tenga. No puedo estar de acuerdo en eso. ¿No? ¿Por qué? Porque el elitismo en sí es perjudicial para cualquier democracia, para cualquier situación gubernamental es perjudicial. Sea de izquierda, derecha, sea centro, es perjudicial. El elitismo nunca es bueno. Listo. La verdad, pues, pienso que es depende, ya que si este candidato viene gobernando y sus propuestas son buenas, y además de eso, su credibilidad y cumple sus propuestas, probablemente pues sería bueno que siguieran en el poder. Listo. Como el señor Ramiro Suárez, un señor que no tiene arriba de segundo primaria, según las encuestas lo que dicen, pero él maneja una cantidad de gente y él maneja una cantidad de proyectos, y desde que él incursionó en la política ha manejado como 4 alcaldías de Cúcuta y 2 gobernaciones del norte de Santander. Entonces tiene mucho poder, ¿sí? Están los Cristo, están los Chávez, El senador Cristo los Barriga, es de acá. Sí, el senador Cristo es de aquí, De la familia. es turco, pero es de aquí, de descendencia del norte de Santander, y todos los hijos de él son de aquí del norte de Santander. ¿Sí? Tenemos los ¿qué? Prácticamente aquí en Santander no muy poquito, los Herbes, aquí vienen, ¿sí? Aquí en el municipio de Villarrosario hay los Herbes, ¿sí? Y así, es muy poco, aquí no hay gente, ¿sí? Actualmente me encuentro en Antioquia, en Medellín, y en mi región lo que domina es el Centro Democrático, es el partido político dominante acá. Antiguamente era el partido de la U de Uribe. Es una de las figuras más representativas acá y más idolatradas, porque acá lo idolatran. En mi región hay diversidad de grupos políticos, y no solo en mi región, a nivel nacional Colombia cuenta con gran diversidad de grupos políticos que se fueron creando, por lo mismo que las personas fueron creando sus grupos políticos para la toma de mejores y más decisiones a nivel nacional en cuanto a política pública. Yo considero que es el uribismo. Primero se vio con Santos, porque Uribe fue el que puso Santos ahí y las personas votaron por él y quedó el presidente. Ahora está el claro ejemplo del señor Iván Duque, también puesto por el señor Uribe, y yo pienso que las personas
no quieren como ver cambios de verdad, porque si las personas quisieran eso no escogerían a los mismos, porque tienen la misma influencia. Sí, son conservadoras y como se vio claramente, pues Duque, ¿no? Y el uribismo está dominando. Pues en nuestra región pensaría que en los últimos tiempos sí veo como una diversidad de pensamiento o seguimiento hacia un grupo político en específico. Los grupos predominantes acá pues siempre ha sido el Partido Liberal y el Partido Conservador, sin embargo pues han salido grupos de derecha, de izquierda, que han hecho bastante mella en la cultura de cada una de las regiones. En el caso de Bucaramanga se ve y se observa que hay grupos políticos que están tomando cada vez mucha más fuerza, como el caso del Centro Democrático, como el caso de Cultura Ciudadana y del Polis. Pues sí, claro, igual que en toda Colombia, aquí también las hay, claro, en el departamento de Bogotá también las hay. ¿Sí? Aquí han manejado esto y también igual que ahí lo han manejado unos 4 o 5 familias que siempre imponen los mismos. Pero no, eso sí es sabido que sale el uno y impone de una vez su candidato y ese gana y lo va imponiendo, cada vez que va saliendo lo va imponiendo para poder llevar siempre el dominio del poder, claro, siempre. Y aquí hay varias élites, unas 4. No, pues además de eso que la compra de votos y toda esta cuestión, que es como para seguir en el poder de gobernar y seguir en la alcaldía y toda esta cuestión. No, digamos que el problema no está en que una persona sea de una familia que tiene pasado político, ¿no? Me parece que no hay nada inherente malo en eso, o sea, eso no tiene nada malo. El problema es el clientelismo. Y es lo mismo, o sea, el problema del elitismo político no es tanto que haya familias que tengan el poder, que haya familias que amasen mucho poder y que amasen muchas riquezas, porque al fin y al cabo eso es lo que termina pasando en una sociedad capitalista, ¿sí? No puede haber capitalismo sin personas que sean o que terminen amasando mucho, exacto, que terminen amasando mucho poder y capital en general, sea político, sea económico. Pero ellos no le dan oportunidades a los exacto, demás. Y ahí es cuando existe el problema, cuando esas personas no solo acaparan el poder político y económico, sino que también impiden que otras personas lo obtengan. Entonces ahí es cuando ocurren los monopolios, todo tipo de monopolios y en general, digamos que un monopolio siempre, sea político, sea económico, siempre impide el desarrollo. Pues la verdad, en parte sí es democrático, porque obviamente no es la misma persona la que va a ejercer el cargo, es otra, puede que sea el primo o el familiar, y no todas las personas pensamos igual. El repetir el cargo, eso sí me parece un abuso de poder. Nuestras dictaduras han sido corticas, 8 años, porque no se pueden reelegir más. Pero después de esos 8 años, ¿qué pasa? Le mandan a otro que piensa igual a él y que ni siquiera piensa por él mismo, sino que lo maneja el mismo que estuvo 8 años atrás. Eso sí es antidemocrático, aunque ni tanto, porque el mismo pueblo es el que lo elige. Sí, la verdad, para lanzarse un cargo de elección popular, la misma democracia deja que la persona que cree que puede traer ideas y gobernar un país se lance a una candidatura, lo haga, y eso es democracia, que pueda uno elegir y ser elegido. Creo que cuando un candidato llega ya a las elecciones y tiene influencias ya anteriores en la familia que sean políticos, pienso que ellos saben que pueden sacar tajas de ahí porque casi siempre lo hacen. Entonces sus familiares dirán, pues ellos piensan, me imagino yo, que como los familiares están allá y sacaron tajadas y se enriquecieron, que entonces ellos también van a hacer lo mismo, llegan con ese pensamiento de que se van a enriquecer y casi no piensan en el pueblo. El gobierno elitista generalmente se favorece el mismo y se hacen más ricos cada vez más cuando se aprovechan de los recursos, de todo lo que es la riqueza del país, ¿no? Y se va quedando la riqueza en pocos y los pobres más pobres y los ricos más ricos. Sí, no creo que tenga mucho problema eso. Si ese candidato tiene buenas propuestas y se le ve que es una persona transparente, pues no tendría ningún problema de que su padre o pues algún familiar haya sido presidente anteriormente. No creo que tuviera ningún problema. Que pertenezcan, para mí no es el problema, que pertenezcan, pero que actúen en beneficio de una sociedad, más no en un beneficio propio, lucrativo y de corrupción. No, o sea, no me parece, estoy de acuerdo, porque es que casualmente ahí es donde se da la corrupción,
el robo, todo se da por el continuismo. Entonces ese continuismo es el perjudicial. Pero yo pienso que en Colombia y en general deben de cambiar las leyes. Un presidente no puede tener familiares que sigan en el siguiente periodo. Incluso pues si tenemos en cuenta que la Constitución fue creada con ese propósito de renovar el candidato político, pues obviamente que no sería justo, pues ya por el término como se ha visto de la corrupción y todo este tema de robos, pues no sería justo que repitiera el cargo. Exacto.